Vamos a seguir hablando de lo que es las mujeres estériles. Recuerda que empezamos a estudiar en estas noches de vigilia sobre las 7 mujeres estériles, o mejor 6 mujeres estériles y una séptima que representa lo que es nacimientos extraordinarios de hombres de Dios. Y lo lindo de que por eso el Señor habla en Isaías 54 de que la estéril debe regocijarse, porque estas mujeres estériles dieron a luz hombres extraordinarios, hombres que tenían un propósito grande, ¿verdad? Eran parte del propósito de Dios. Tenemos a un Isaac, que nació del vientre estéril de Sara, ¿verdad? Sí, Isaac, de Sara. De allí tenemos a Jacob, que nació del vientre estéril de Rebeca. También tuvimos a José, que nació del vientre estéril de Raquel, ¿verdad? Y hoy vamos a ver la cuarta mujer que menciona la Biblia que era estéril. Es la mamá de Sansón, la mujer de Manoa. Y es hermoso ver cómo Dios se manifiesta en medio de la esterilidad. La esterilidad no, a la luz del mundo, a la luz de incluso de la ley, representaba maldición. Pero vemos cómo Dios, para enseñarnos a nosotros, transforma la maldición en bendición, ¿verdad? Eso nos enseña que el Señor, Él es poderoso para transformar eso que parece una maldición, eso que parece una esterilidad. Dios la transforma en algo maravilloso, porque Él siempre tiene planes. En medio de la esterilidad, Dios tiene planes, ¿verdad? Y nos vamos a enfocar por eso. Vamos a recordar el Isaías 54. Vamos a recordar ese verso porque de ahí depende la base de nuestro estudio. Isaías 54:1 dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que de los de la casada, ha dicho Jehová. Y le dice el Señor a la estéril: ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alargas tus cuerdas y refuerza tus estacas. El Señor nos enseña en medio de la esterilidad. Él exhorta, trae una exhortación a nuestra vida. Exhorta el hecho de que no seamos escasas, ¿verdad? Que reforcemos las estacas, ¿verdad? Eso de reforzar estacas habla de que cimentemos nuestra fe en Dios, ¿sí? En sus promesas, en lo que Él ha prometido a nosotros. Cuando el Señor habla de reforzar las estacas, de extender, y cuando habla de extender nuestras cortinas y nuestra tienda, está hablando de que pongamos en práctica la fe, ¿verdad? Que lo que Dios ha prometido, Él lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, estos tiempos de esterilidad en nuestra vida, tenemos que aprender a amarlos. Santiago habla que dice que nos gocemos, dice, cuando estemos en diversas pruebas. Dice: tened, hermanos míos,
tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago 1:2 nos dice eso. Y entonces tenemos que aprender a que las pruebas, a que los tiempos de tribulación, los tiempos de esterilidad en nuestra vida no son casualidad, no son tiempos de maldición, ¿verdad? La esterilidad no es maldición delante de Dios. Cuando Dios toma eso, no es maldición. La esterilidad, las tribulaciones son tiempos de producir, ¿verdad? Porque al final la producción de esto va a ser una vida, una bendición grande, un fruto, ¿verdad? Así como todas estas mujeres que hemos hablado. Al final, cuando el Señor determinó el día de que se iba a terminar su esterilidad, ese día salió una bendición de la misma manera para cada una de nosotros. Cuando pasamos estos tiempos de esterilidad, el Señor ha señalado un tiempo, un día para que salgamos de esta condición. Pero es necesario que nosotras aprendamos a tener sumo gozo. ¿Ves? Era lo que yo les decía. Y eso habla lo de Isaías cuando le dice a la estéril, gózate. Qué difícil. Parece locura gozarse en medio de la aflicción, ¿verdad? Pero eso nos habla del producto de la obra de lo que hace la paciencia. Porque la paciencia, ¿con quién hablaba? Con hermana Mary. Que la paciencia tiene dos caras, ¿verdad? Una parte de esa paciencia, esa cara de una paciencia es de aceptar el proceso al que Dios nos ha metido, aceptar eso de parte de Dios, la situación, la tribulación. Y la otra cara de la paciencia es esa capacidad que Dios nos da para soportar en medio de esa tribulación. Entonces, y entendiendo pues que la tribulación, que la esterilidad, porque lo estamos enfocando en el aspecto de esterilidad, trae bendición. Romanos capítulo 5, en el libro de Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo habla, capítulo 5, verso 2 creo que es. Dice que el apóstol Pablo empieza a hablar y dice que nos gloriemos cuando, no solo gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios, ¿verdad? Cuando el Señor nos hace partícipes de su gloria. Qué lindo cuando estamos pasando esos tiempos de que estamos fructíferas. Qué lindo esos tiempos cuando el Señor podemos experimentar esa gloria, ese poder, donde nosotros nos sentimos poderosas, ¿verdad? ¿No les ha pasado esos tiempos hermosos que el Señor nos permite saborear su gloria, experimentar el poder de Dios, experimentar cómo Dios obra en nuestra vida? Y entonces el apóstol Pablo dice que tenemos que gloriarnos en eso, nos gloriamos, dice, en la esperanza de la gloria de Dios, pero también dice el verso 3, y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu de Dios. Entonces, a esto es lo que habla de que ensancha tu tienda, o sea, en medio de la tribulación, entendiendo que la tribulación, que la esterilidad produce algo más, no solamente, ¿verdad? Está produciendo en medio en lo oculto lo que nosotros no logramos ver. Entonces, Dios nos manda a gozarnos en medio de la tribulación, a gozarnos en medio de las pruebas. Qué difícil, qué loco parece. Pero como dice el apóstol Pablo, que hay cosas de Dios, las cosas de Dios para el mundo son locura, pero para nosotros son bendición. Entonces para nosotros es vida, ¿verdad? Entonces
enfocándonos en esto, que la esterilidad trae bendición. Y el Señor nos exhorta que no seamos escasas. En este tiempo Dios no quiere que seamos escasas. ¿Qué nos dice eso? Eso nos está hablando de que nosotros no pongamos a producir fe. O sea, que aumentemos nuestra fe en este tiempo. Entonces, vamos a irnos a Jueces capítulo 13, ¿verdad? Que ahí está la historia de nuestra querida esposa de Manoa. Dice el capítulo 13, verso 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Miren, 40 es tiempo no solo de prueba, sino que también de preparación. Es un tiempo, 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, porque aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Vemos entonces a una mujer estéril, tan tremenda. Esta mujer estaba tan anulada. No crean que el hecho de que no aparezca su nombre aquí no es porque ella no era conocida, era la condición de su alma. Ella estaba tan anulada, estaba tan menospreciada, que ni siquiera su nombre es mencionado en la Biblia. Solo se le llama la mujer de Manoa. Pero eso de que fuera la mujer de Manoa tiene una repercusión hermosa que vamos a ver. Manoa significa descanso. También significa quieto, lugar establecido, también significa hogar. ¿Verdad? Entonces, recordemos un poquito que el ser estéril, la mujer que era estéril era una mujer que estaba confundida, porque no entendía por qué era estéril. Por eso le dice el Señor en el Isaías 54:4, no temas, pues no serás confundida. La mujer estéril era una mujer que había mucha confusión en su corazón porque ella no entendía por qué eran estériles, ¿verdad? Tal vez se preguntaban de dónde había venido esa maldición, tal vez qué padres, qué antepasados habían pecado para que ellas fueran estériles. Las mujeres estériles eran avergonzadas, ya que eran tenidas por malditas de parte de Dios, porque recuerden que habíamos hablado de que en el Deuteronomio el Señor dice que una de las maldiciones por la desobediencia era la esterilidad. Y también eran mujeres que eran afrentadas, significa que eran ofendidas gravemente, eran menospreciadas. De ahí el hecho de que esta mujer de Manoa ni siquiera se le menciona su nombre. Es curioso porque por lo general nosotros vemos la Biblia, el escritor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, le ha gustado mucho dejar bien establecidos nombres. Y nosotros vemos en la Biblia, Dios santo, listados de genealogías y de nombres que uno dice, ay Dios, tantos nombres y tan raros, y que hasta a veces cuesta leerlos, y a veces son listas tan largas que a veces dice uno, ay, uno se pone a leer y lo empieza por el primer versículo y luego mejor se pasa al último, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo, él le encantan los detalles, es tan específico en la Biblia, y por qué esta mujer no tenía nombre?
Esta mujer estaba completamente anulada. Esta mujer era una mujer tan menospreciada, ¿verdad? El hecho de que su nombre no se mencione es la condición de su alma. Está demostrando la condición del alma de esta mujer. Cómo estaba ella en su condición, ¿verdad? Ni siquiera se le dio nombre. Era era una mujer muy menospreciada y ella misma tenía menosprecio. O sea, no solo el hecho de que era menospreciada por otros, sino también ella misma se sentía menospreciada. Ella se vestía de vergüenza y se sentía maldita. Porque dice la Biblia que ya no más, dice, si no te volverás a vestir de vergüenza, dice, ¿verdad? Ni te acordarás de la vergüenza. Ella sentía vergüenza dentro. Imagínense el corazón de las mujeres estériles. ¡Qué tremendo! ¿Cómo era la condición de su alma? Y esto nos habla mucho de la condición que viene a tomar nuestro corazón cuando no entendemos la esterilidad, esos tiempos de esterilidad en nuestra vida. Entonces, esta es la condición de la mujer y es la condición de nuestra alma cuando pasamos largas temporadas a veces de estos desiertos, largas temporadas de esta esterilidad. Como ya lo hablamos, la esterilidad de cada una de estas mujeres era bien diferente. Al parecer también esta pareja, Manoa y su mujer, según los escritores, dicen que eran una pareja grande, ya eran grandes ellos, ya eran bastante adultos. No necesariamente el hecho de que como Sara, ¿verdad? No tanto como Sara y que ellos ya había perdido esto, porque no lo menciona acá, pero al parecer ya eran grandes y ella dice nunca había tenido hijos. O sea, eso de que nunca había tenido hijos habla como de un largo tiempo. Hace énfasis en que un largo tiempo ella había sido estéril. Posiblemente esta mujer andaba en sus 40 años por ahí, ¿verdad? Que tal vez todavía estaba en su edad, por decir edad fértil, pero nunca había tenido hijos, ¿verdad? Entonces, pero hay algo bien interesante, que esta mujer ella era la mujer del hombre del que era su descanso, porque Manoa significa descanso. Increíblemente, ella era la mujer del hombre que se llamaba descanso. Ella vivía en un hogar, en un lugar bien establecido. Aún así, su condición era de luto. Tan era la condición triste de esta mujer que ella se había refugiado en el vino y por sentirse tan maldita, no guardaba la ley y comía cosas inmundas. El ángel de Jehová le hace recordar su condición y le dice el ángel, he aquí tú eres estéril. ¿Se imaginan? Esta mujer ha dicho, ¿me lo pregunta o me lo está diciendo? O sea, el ángel le recuerda su condición. ¿Cuántas veces el Señor también nos recuerda nuestra condición? Ahora, la pregunta es, ¿por qué le dice el Señor que eres estéril? Le recuerda su condición. ¿Para marcarle o para juzgarla? No. El Señor le está recordando su condición para decirle la obra que Dios iba a hacer en su vida. Para recordarle que en medio de su esterilidad, Él se iba a manifestar de una manera grande en ella. Le recuerda su esterilidad. Hermana, muchas veces el Señor también nos recuerda, seguís en esta condición, pero Dios va a hacer algo maravilloso en tu vida. Y analizábamos con mis hermanas ayer anoche el hecho de que cuántas veces el Señor nos mete a procesos. Y qué importante es entender los procesos de Dios en nuestra vida para entender que ese proceso es cierto que tiene un inicio, pero también tiene un final. Que Dios ya estableció y Dios marcó con una bendición, con un fruto.
¿verdad? Y cuando nosotras no esperamos el tiempo de Dios, es posible que nosotras abortemos el proceso de Dios, la obra de Dios en nuestra vida. Y eso es bien delicado cuando nosotros abortamos la obra de Dios. Porque hacíamos referencia cuando se hace un objeto de barro. Cuando se hace un objeto de barro y se mete al horno, bueno, las personas que son alfareros saben, ¿verdad? Que cuando se mete un jarrón al horno, debe terminar su tiempo de cocimiento. Porque si se saca antes, ese jarrón se quiebra, ¿cómo se llama? Se le hacen fisuras y el jarrón no sirve. Y esos jarrones muchas veces son desechados. Sino es que la mayoría en el área de la alfarería, esos jarrones son desechados porque no sirven, porque no lograron tener su cometido. No terminan el proceso. Entonces, de la misma manera, nuestra vida. Si nosotros a veces es tan fuerte los procesos que el Señor permite en nuestra vida, que muchas veces nosotros le decimos, Señor, ya estuvo, ya no aguanto, Padre, ya no aguanto. Y muchas veces nos salimos del proceso de Dios y a veces no termina el Señor de hacer lo que Él tenía planeado para nosotros. Recordemos que Pablo decía, Señor, yo quiero alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado. Y cada proceso tiene un nivel de gloria en nuestra vida. El apóstol Pedro hablaba de que vamos de gloria en gloria, de manera que Cristo sea perfeccionado en nuestra vida, porque ese es el anhelo del Señor, que el fruto del Espíritu vaya siendo creado en nosotros a medida de que nosotros crecemos. A veces el Señor quiere llevarnos a unos niveles de gloria, ¿verdad? A unos niveles hermosos donde Él quiere bendecirnos, pero muchas veces nosotros rompemos ese proceso por el hecho de no soportar, y cuando no soportamos es porque nosotros no tomamos de la gracia, porque hemos hablado que para cada proceso en nuestra vida hay una cantidad de gracia disponible, exactamente la gracia necesaria. Nunca nos va a hacer falta gracia en cada proceso que el Señor nos hace pasar. Cuando nosotros abortamos el proceso de Dios en nuestra vida es porque no hemos entendido que hay una cantidad de gracia disponible para nosotros en cada proceso. Entonces es necesario que nosotros en cada proceso, en cada tiempo de esterilidad, nosotros le pidamos al Señor discernimiento del propósito de Dios para nosotros y que aprendamos por medio del Espíritu Santo a echar mano, como dice Pablo, echemos mano de la vida eterna, echar mano de la gracia disponible para cada situación. A veces es difícil y esto es lo difícil de entender la gracia, de cómo echar mano de la gracia de Dios en cada proceso. Miren, fíjense que la condición de esta mujer era tan triste que ella se había refugiado en el alcohol. Ella se había refugiado en el vino. Era tanta su tristeza porque ella no podía dar a luz. Y esto que esta mujer, como hemos hablado, habían muchas estériles que se les daba carta de divorcio. Muchas mujeres eran despreciadas por sus esposos y eran abandonadas a su suerte por ser estériles. Pero esta mujer tenía la bendición que su marido Manoa estaba allí. Que Manoa, que representaba el descanso. Ella tenía un hogar, ella tenía todo lo necesario en ese hogar. Tenía un lugar establecido, ella estaba ubicada en un lugar, o sea, ella no estaba viendo eso. ¿Te has dado cuenta que en cada una de estas mujeres que hemos visto, ellas se han enfocado tanto en su esterilidad que no se han enfocado en la gracia de Dios que tienen disponible?
¿Se acuerdan que hablamos de Raquel? Que Raquel tenía el amor de Jacob, tenía la atención de Jacob, pero ella no miraba eso. Ella miraba que su hermana Lea le daba hijos a Jacob. Ella ardía en celos, ardía en envidia de su hermana. Y no tenía tan razón para que eso, porque el que le podía dar, el que la podía hacer fructífera, la amaba. Y ella disfrutaba de su amor, pero no lo apreciaba. Igualmente esta mujer de Manoa tenía descanso, tenía un hogar, tenía un lugar establecido, pero ella no estaba enfocada en lo que tenía, sino en el proceso que estaba. Y eso la había empujado incluso a ser una mujer ebria. Y más adelante vamos a ver a Ana, que Ana es confundida por una mujer ebria, pero Ana no lo era. Esta mujer sí lo era. Y tanto era su condición tan triste que ella incluso dice que comía pan inmundo. O sea, ella comía cosas inmundas. Significaba, ahí hay dos áreas en nuestra vida. Dos áreas que podemos aplicar para nosotros en nuestra vida. El vino habla de gozo y de deleite. Muchas veces nosotros nos enfocamos en nuestros procesos de esterilidad, nos enfocamos en qué es lo que yo quiero, qué es lo que a mí me hace falta, qué es lo que yo me merezco. Es que yo soy hija de Dios y merezco esto, merezco lo otro, yo necesito esto, yo necesito lo otro. Y nos enfocamos en nuestros deleites. Y se acuerdan que Santiago habla, que dice que no sabemos pedir porque pedimos para nuestros deleites. Por eso nuestras oraciones no son contestadas. ¿Recuerdan eso? Que Santiago lo habla. Entonces, esto nos habla que esta mujer estaba enfocada en deleite. Ella quería buscar en el vino el deleite de no tener. Ella se escondía en sus deleites. En el deleite del vino, ella escondía su necesidad. Nosotros también de la misma manera muchas veces, en medio del proceso nos enfocamos en que ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo hubiera hecho aquello, si yo hubiera tomado tal decisión, ¿qué hubiera pasado? Y si tan solo esto, y si tan solo lo otro, yo fuera acá, tal vez no estuviera pasando esto. Muchas cosas nos enfocamos en nuestros propios deleites, en lugar de enfocarnos qué es lo que Dios quiere en mí hoy, qué es lo que el Señor, por qué el Señor está permitiendo esto. La palabra de Dios lo hemos aprendido y es una palabra que la repetimos bastante, que Dios hace que todas las cosas ayuden juntas para bien a aquellos que le amamos. Pero ¿qué pasa cuando estamos en el proceso? Se nos olvida esa palabra. Hay un propósito para todo. Como hijos de Dios, nosotros no pasamos el valle de sombra de muerte por quererlo pasar. Siempre hay un propósito. Los planes de Dios, dice Jeremías, que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Entonces necesitamos despertar de ese vino que nos embriaga en nuestros deleites. De esa mente embriagada que muchas veces tenemos, que solo buscamos nuestro propio deleite. Y la otra cosa, muchas veces estamos permitiendo inmundicia en nuestra vida en medio de ese proceso. Porque le dice que deje toda cosa inmunda que ya no coma. Y significa que esta mujer estaba comiendo cosas inmundas. ¿Cuántas veces también puede ser que en medio de esterilidad, de estos tiempos de proceso en nuestra vida, no estaremos comiendo cosas inmundas? ¿Estamos permitiendo cosas inmundas en nuestra vida? ¿Nos estamos contaminando tal vez? ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos sobre el hecho de la importancia de las alianzas que hacemos? Las alianzas que muchas veces hacemos nos contaminan, ¿verdad? A veces hay inmundicia de otra naturaleza también en nosotros.
Entonces, es importante que revisemos ese tiempo de proceso. ¿Y qué le dice el ángel? Ok, vas a dar a luz un hijo, pero le pone condición. Le dice, tienes que dejar eso. No vas a tomar vino, no vas a tomar sidra y deja de comer cosas inmundas. No vas a comer cosas inmundas. Entonces, hay una demanda de parte de Dios en estos tiempos de esterilidad. Él quiere que dejemos esa embriaguez que nos enfoca en nosotros mismos, en nuestras necesidades y que nos enfoquemos en lo que Dios quiere para mí, en lo que Dios va a producir en mí. Y por eso, cuando nosotros nos enfocamos en el proceso, en el proceso que viene de parte de Dios con un propósito a nosotros, eso produce gozo, porque ¿qué pasa? Ponerse a pensar, y cuando pase este proceso, ¿qué tendrás para mí, Señor? ¿Qué vas a producir en mí? Ya estoy expectante saber qué vas a producir en mí. Y yo creo que ese pensamiento debe traer a nosotros gozo, lo que dice Santiago. Cuando nosotros nos ponemos a pensar de que ese proceso va a traer una bendición para nosotros, debe producir gozo. Recuerdan que Jesús, dice el libro de Hebreos, en la epístola de los Hebreos, que Jesús, por el gozo que estaba frente a él, menospreció el oprobio. Tremenda cruz, tremenda muerte, tremendo sacrificio el que él hizo en la cruz del Calvario. Pero él menospreció ese sacrificio, lo tuvo por poco, sabiendo lo que ese sacrificio iba a producir para la humanidad. Él dice que menospreció, él tuvo por poco padecer eso por amor a nosotros. ¿Qué tal si nosotros en medio de ese proceso dejamos de verlo, lo que tenemos que sufrir o lo que tenemos que padecer, si nos enfocamos en el gozo que el Señor está poniendo delante de nosotros sin que nosotros entendamos? Esta mujer estaba llena de embriaguez, estaba con inmundicia y no se daba cuenta el descanso que estaba establecida. Dios había establecido su vida en un lugar. Ella tenía propósito en su vida. Ella no lograba dimensionar eso por estar metida en su embriaguez y en su inmundicia. Pero el ángel del Señor, qué lindo el Señor, cómo se manifiesta en nuestra vida para que nosotros entendamos. Él se manifiesta en medio de la esterilidad. Y yo creo que es importante que nosotros le digamos al Señor, así como te manifestaste a la mujer de Manoa y le dejaste ver qué era lo que ella estaba enfocando. Ella tenía su enfoque mal. Ella no estaba bien direccionada, ella no estaba viendo lo que debería de ver. No te estaba produciendo gozo en medio de su esterilidad. Por eso el ángel del Señor se le presentó para enseñarle, para exhortarla qué era lo que ella estaba haciendo mal. Tal vez eso impedía que la bendición de Dios se manifestara en ella. Entonces necesitamos decirle al Señor, manifiéstate en mi vida. Yo necesito que tú me muestres qué está impidiendo que yo reciba mi bendición. ¿Qué está impidiendo que este proceso obre como debe de hacer en mi vida, como debe ser, que cumpla el propósito para el cual tú lo permitiste? ¿Verdad? Porque sabemos nosotros que nuestro Dios es un Dios de amor y de misericordia. Y Él no quiere ponernos a sufrir solo porque se le antoja a Él. Nunca. Tenemos un Padre tan bello y tan amoroso que Él no hace eso. Él incluso, ¿recuerdan cuando el Señor le dijo que nuestro Padre es tan bueno que va más allá aún de nosotros como padres? Dice, ¿quién de ustedes ¿cómo se llama? Que su hijo les pida un pan, le va a dar, ¿cómo le dice? O un pescado, le va a dar una serpiente, ¿verdad? Si ustedes que son malos, dice, saben cómo bendecir a sus hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial. Entonces nosotros tenemos que entender que esos procesos que Dios permite en nuestra vida, esos tiempos de esterilidad que Dios lo está permitiendo, es con un propósito.
Y es importante que nosotros desechemos el pecado y la inmundicia, desechemos esas embriagueces que nos enfoca solamente en nosotros, y eso es egoísmo. Eso es puro egoísmo y orgullo. Y de allí, del orgullo y del egoísmo, salen todos los pecados. Sale la rebelión, que es una cosa tremenda, que es como pecado de adivinación delante de Dios, ¿verdad? El orgullo y el egoísmo son la raíz de todas las obras de la carne, de todo pecado, y abren portones gigantes para que entre el pecado en nosotros. Entonces es bien delicado. Nosotros tenemos que examinar cada proceso en nuestra vida y decirle al Señor, el Señor, examíname, muéstrame. Yo quiero salir aprobada de este proceso. Yo quiero la bendición que está allá en la meta, ¿verdad? Porque la idea es llegar a la meta. Imagínense un corredor que se meta a una competencia y se salga a medio camino porque ni siquiera, porque se cansó a medio camino, pues, y se salió. Pero qué lindo es llegar a la meta, porque en la meta está el premio, está la bendición de Dios. Tenemos que buscar a Dios para que la bendición, como les decía, la bendición llegue sola, pero necesitamos enfocarnos en Dios, no en nosotros ni en nuestra necesidad, sino en Dios que va a dar la bendición. Y entonces vemos a esta mujer como el ángel le dice que le habla de la condición de ella, pero cuando le enfoca su condición, su aflicción, su angustia, el Señor, el ángel le dice que un libertador de Israel va a nacer de ella y que debe ser consagrado a Dios. Tremendo premio el que esta mujer tenía. Imagínense ustedes ser parte de la respuesta de Dios a mucha clamor. El pueblo de Israel tenía 40 años de estar en opresión de los filisteos. ¿Cuánto anciano, cuánto líder de Dios no estaba orando, pidiendo al Señor misericordia para que los librara, para que les mandara un libertador? Y esta mujer que estaba encerrada en sí misma, que ella solo estaba viendo su corazón, su deseo, a esta mujer el Señor la sacó de esto para ser parte de la bendición de Israel. Miren qué hermoso, qué hermosa bendición la que Dios le tenía. Hermanas, ¿cuánta bendición el Señor no tendrá después de un proceso para nosotros? ¿Recuerdan lo que dice Efesios capítulo 4, creo que dice que Él da mucho más de lo que nosotros pensamos, pedimos o entendemos. Ay, ¿dónde es que dice? Aquí, perdón, es Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Esta mujer solo pedía un hijo. Esta mujer solo deseaba un hijo. Pero Dios no solo le dio un hijo, le dio un libertador de Israel, de la nación completa, un juez, un hombre poderoso, un libertador. ¿Será que vale la pena esperar el fin del proceso? Amén. Vale la pena llegar al final del proceso. Dios tiene planes para nosotros, pero es un tiempo que tenemos que permitirle al Señor esa obra. Pidámosle al Señor que se manifiesta en nuestra vida para que nos haga entender, para que nos haga comprender, que salgamos de nuestro caparazón, de verdad. Miren, esta palabra me encantó porque el Señor me la tiró a mí así en mi cara y me hizo entender. Yo le dije, Padre, gracias, de verdad. A veces nos encerramos en nosotras mismas y no logramos ver. Tenemos bendición,
pero a veces no nos damos cuenta. Y aún encima de eso, porque ya tenemos bendición, porque en medio de la esterilidad hay bendición de Dios. ¿Qué le dice el Señor a la estéril en Isaías 54? Yo soy tu marido, me tienes a mí. Me tienes a mí, yo soy tu marido, no llores más, no serás avergonzada, espera el tiempo porque le dice regocíjate, porque yo soy tu hacedor, yo soy tu marido, y los hijos que vendrán y la bendición que viene para ti es grande. Entonces, qué lindo es enfocarnos en Dios. No nos enfoquemos en nosotros mismos, en lo que estamos pasando, sino en lo que Dios quiere producir en nosotros. Aprendamos de esta mujer, y ella cumplió. Lo lindo de esta mujer es que entendió, y saben qué hermoso, porque ella hizo partícipe a su esposo Manoa, al que era su descanso. Ella lo hizo partícipe y le fue a contar. Fíjense que ella ni siquiera le preguntó al ángel qué tenía que hacer, cómo hacerlo. Ella estaba tan feliz de saber que las respuestas a sus oraciones iban a ser cumplidas, que ella salió corriendo a hablarle a su marido y a contarle. Tanto así que Manoa tuvo que orar al Señor y decirle: Señor, si eso fue un ángel tuyo, si eso es un mensaje tuyo, por favor que vuelva ese ángel. Que vuelva ese ángel y por favor nos diga qué vamos a hacer con esta revelación. ¿Y saben algo que me llama la atención? Que el ángel no se le apareció a Manoa. Le vuelve a aparecer a la mujer. En el campo dice que estaba la mujer. Y el campo está hablando de incluso hasta un ministerio. Un campo puede ser, no sé, donde Dios la tiene a usted plantada. En su casa, ahí donde usted cree que no va a producir, allí el Señor se le va a manifestar. Porque el trato es para usted. El trato es para mí. Amén. Y el Señor, miren, es lindo porque a veces nosotros tenemos ese pensamiento de que, ay, cómo el Señor no manda a alguien para que me dé una palabra. Hermana, a nosotras se nos va a revelar el Señor. A nosotras, no a alguien más. El Señor 2 veces se le manifestó a esta mujer. Ella tuvo que correr, decirle al ángel que se quedara ahí esperando mientras iba por su marido, porque su marido quería saber. Y ella se sometió, qué lindo, porque ella se sometió a la autoridad de su marido y ella fue a su autoridad. Miren qué hermoso. Se sometió al descanso de Dios y ella fue con su esposo, y el esposo fue el que le pregunta al ángel: ¿quién eres? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que criar a este niño? ¿Quién va a ser este niño? Y ahí vemos en el capítulo 13, ahí ustedes pueden leer en su casa, cómo el Señor le dijo: yo soy. Miren, Jesús mismo, el gran yo soy, Jehová de los ejércitos, fue el que se le apareció a esta mujer. Dios mismo. Ahí dice un ángel, pero al final vemos que es el ángel de Jehová, es Jesús en su parucía, ¿verdad? Él allí se manifestó a esta mujer, le dice: yo soy. ¿Y quién es el yo soy? ¿Verdad? En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, vemos que Jesús dice: yo soy. Y qué lindo, porque el Señor se manifiesta y le preguntan el nombre, y el Señor le dice: ¿por qué me preguntas mi nombre? Mi nombre es admirable. O sea, increíble. O sea, ustedes no lo pueden ni siquiera mencionar. Él estaba diciendo que Él era Jehová, el Dios de Israel. Y dice incluso que el ángel hizo un milagro delante de Manoa. Bueno, vemos la historia tan linda ahí, como vemos cómo el Señor se manifiesta y le dice: ok, lo que tienes que hacer es lo que yo ya le dije a la mujer. Ya le dije yo a la mujer. Y que le dice también que su bendición, que era su hijo, iba a ser nazareo consagrado a Dios completamente. Entonces, qué hermoso ver estas hermanas y salir de esa condición. Esta mujer salió de esa condición.
Pero vemos que el Señor hace, así como en Isaías 54 le dice, no seas escasa, esa reprensión nos habla de lo que el Señor enfoca, lo que nosotros estamos haciendo mal y quiere que nosotros nos desprendamos de eso y nos enfoquemos en lo que Dios en realidad quiere hacer para nuestra vida. Amén. Amén.